Saludos compañeros, mi nombre es Jaime Toba y junto con Juan Felipe Vaquero continuamos la exposición sobre programación imperativa. En el presente video vamos a tocar los temas de semántica y sintaxis de las instrucciones en J, semántica y sintaxis en las instrucciones de los lenguajes reales, reglas de comprobación de tipos y finalmente algunos ejemplos sobre los temas tratados en este video. Sintaxis formal y reglas de comprobación de tipos. Tenemos que en J existen 5 clases de instrucciones que pueden ser identificadas de acuerdo a dos sintaxis en específico, la concreta y la abstracta. En la sintaxis concreta, identificamos las 5 clases de instrucciones de la siguiente manera, con un punto y coma, un block, un assignment, un if statement o un while statement. Por otro lado, en la sintaxis abstracta, las identificamos como un skip, block, assignment, conditional y un loop. Podemos ver que existe cierta equivalencia entre la sintaxis concreta y la sintaxis abstracta, pero dicha equivalencia no es totalmente exacta. Por ejemplo, en el caso de while statement y loop, no son exactamente iguales, ya que loop contiene algunas otras propiedades que while statement no alcanza a contener. En esta tabla de acá podemos ver el resumen de las reglas de comprobación de tipo para las 5 instrucciones diferentes: skip, assignment, conditional, loop y block. Este resumen está de acuerdo a la nomenclatura que mis compañeros han explicado en videos anteriores. Además, como una regla general, tenemos que una instrucción es válida para un grupo de variables declaradas si todos los elementos de la categoría de la instrucción en particular que representa son válidos. Empezamos con un skip. El skip se escribe como un punto y coma independientemente de la sintaxis que se esté trabajando. Es siempre válido para la comprobación de tipos. Regresando a la tabla, podemos ver que tenemos que siempre es true de ser un skip. Un if statement maneja la siguiente sintaxis: if expression statement, o también puede ser if expression statement y luego un else y un statement nuevamente. Para los conditionals tenemos la siguiente sintaxis: expression test y un statement, una then branch y una else branch. El conditional tiene validez de tipos cuando se cumplen los siguientes requisitos. La prueba debe ser una expresión válida y tener tipo booleano, es decir, el test. Y la then part y else part deben ser instrucciones válidas. Una while statement tiene la siguiente sintaxis: while, una expression y luego un statement, que puede ser traducida a un loop abstracto de la siguiente manera: expression test statement void. Tiene validez de tipos cuando se cumplen los siguientes requisitos. La prueba, es decir el test, debe ser una expresión válida de tipo booleano y el cuerpo debe ser una instrucción válida. Para el block tenemos una sintaxis muy simple, una statement. Funciona para que el programador agrupe lógicamente una secuencia de instrucciones en una única instrucción. Es válido si cada una de las instrucciones es válida. Un bloque es simplemente un conjunto de instrucciones, es decir que la validez del bloque dependerá de la validez de cada una de las instrucciones que componen el dicho bloque. Semántica. La semántica de las instrucciones son las características de dichas instrucciones. Esto para todos los lenguajes imperativos. A continuación, vamos a definir el significado de cada statement, teniendo en cuenta tanto el tipo de instrucción en particular que representa, junto con el estado actual de cálculo, signo. Skip. Un skip no puede cambiar el estado actual de la computación. Conditional. El significado de un conditional depende de la veracidad o la falsedad de la prueba en el estado actual. Si la prueba dentro del conditional es verdadera, entonces el significado de la conditional es el de la then branch. De lo contrario, el significado es el de la else branch. Acá tenemos la nomenclatura formal en el que el significado es el de la then branch si el test es verdadero, o el de la else branch si el test llega a ser falso. Block. El significado es el de sus instrucciones, aplicadas al estado actual en el orden en el que aparece. Como les había comentado, un bloque es simplemente un conjunto de instrucciones, es decir que el significado de dicho bloque será el de cada una de las instrucciones. Si el bloque no llega a tener instrucciones, el significado no cambiará, es decir, el estado no cambiará.
El significado resultante de la primera statement del block pasa a ser la base para definir el significado del resto del bloque. Dentro del bloque tenemos ciertas instrucciones ordenadas, entonces luego de ejecutar la primera instrucción, esta será la base para el significado de la siguiente instrucción, ya que el estado actual de cálculo va a cambiar con cada una de las instrucciones dentro del bloque. Tenemos acá que en la nomenclatura formal el estado actual seguirá siendo el mismo si dentro del bloque no hay ninguna instrucción, o el significado seguirá cambiando de acuerdo a las instrucciones que encontremos dentro del bloque. Un loop. Un loop especifica la ejecución repetida de su cuerpo hasta que su prueba pasa a ser falsa. La función de significado de un bloque es una identidad si la prueba es falsa, o el significado del bloque cuando se aplica el estado resultante de la ejecución de su cuerpo una vez. Acá en la nomenclatura formal podemos ver que el significado es el del body si el test llega a ser verdadero, o sigue siendo el estado actual de cálculo sigma si el test llegó a ser falso. Esta es la entidad de las que les hablaba anteriormente. La semántica y la sintaxis de las instrucciones de los lenguajes reales. En los lenguajes reales tenemos los siguientes bucles, los bucles for. Los bucles for tienen la siguiente sintaxis concreta. Para la for statement tenemos un for, un assignment 1, una expression y un assignment 2, luego el statement. Este tipo de sentencias for es fácilmente simulado en un bucle while, pero a pesar de ello la mayoría de los lenguajes ofrecen este tipo de instrucciones, ya que tienen cierta economía y utilidad en muchas situaciones de programación, que seguramente nosotros hemos aprovechado en algunos de nuestros cursos. En un bucle for, el control de una for statement tiene tres partes. Un assignment 1 que se utiliza para inicializar una variable de conteo. Una expression que proporciona la condición para repetir el bucle. Y un assignment 2 que especifica cómo se incrementa la variable de conteo después de cada repetición de la statement. Un for ofrece tanto la inicialización, la prueba y el incremento en una sola línea, haciendo más compacta y quizá menos susceptible a errores el bucle que un bucle while. Instrucciones do. Las instrucciones do son un bucle repetido que realiza su prueba de salida después de cada iteración de la statement y no antes, como lo podíamos ver en los bucles while y en los bucles for, de manera que en estas dos últimas la statement podría llegar a no ejecutarse. La principal ventaja de las instrucciones do es que el bucle se ejecutará por lo menos una vez antes de realizar la prueba de salida. Esto llega a ser útil en algunos contextos y situaciones en la programación que, al igual que con las instrucciones for, hemos trabajado en nuestros cursos previos de programación. Esta es la sintaxis formal de una instrucción do. Do, statement, luego un while y la expression. Instrucciones switch. Un switch es una instrucción condicional con varias opciones. Un switch comienza con una palabra clave, switch, seguida de una expression entre paréntesis, seguida luego por una serie de cases entre corchetes. Cada case termina con un case predeterminado, default. Además, cada case tiene un case head seguido por una lista de instrucciones. El case head del case predeterminado default se compone de la palabra clave default, seguida por dos puntos. En los demás, la palabra clave case está seguida por un literal y por dos puntos. Cada case, a excepción del predeterminado, puede tener una lista de uno o más valores literales. En este switch no se necesita una instrucción break para finalizar un case y terminar con la ejecución de la instrucción case. En lenguajes del estilo C, sí se necesita una instrucción break para finalizar un case. Instrucciones break y continue. Las instrucciones break y continue permiten que un programa interrumpa el flujo de control normal dentro de una while statement, una for statement o un switch statement. La nomenclatura de las instrucciones break y continue es bastante sencilla. Para el break tenemos la palabra clave break seguida del punto y coma, y para el continue tenemos la palabra clave continue seguida de un punto y coma. Dentro de una instrucción switch puede ser utilizada para final de ejecución del case actual. A continuación, mi compañero Juan Felipe les dejará algunos ejemplos de los temas que he tratado.